Buen día. ¿Me están escuchando? Bueno, profesora. Buah, por fin, chicos. ¿Qué pasó? Al fin alguien apareció. No sé qué pasó, que no podía. Ayer también nos dejaron colgados. Ya habíamos pensado que no aparecía nadie. Escúchame, desde las 8 que estoy yo, de hecho saqué foto porque dije después me van a decir que no vine, pero ¿qué pasó? ¿Había un problema con el anfitrión? No sabemos, no había arrancado. Nadie nos contestaba. Pasa que Recién ayer no, estábamos. como nadie se conectó, capaz que Sí. pensó que no había clase. No, pensar no se puede pensar. Si algún docente por alguna cuestión no se conectó, no tiene nada que ver con el host, que a mí me figuraba que no me iniciaba la reunión. ¿A ustedes qué les figuraba? En sala de Lo espera. mismo, no iniciaba. Claro, bueno, ya me agarró, entonces empecé a llamar a todo el mundo, nadie me contestaba. Ahora recién Ferrero me está diciendo, llamá a los BDLs, estuve llamando, no me contestaban, les quiero mensajes, pero fíjense la hora que es, menos mal que ustedes se quedaron, porque si no, inició retarde. Bueno, chicos, está solucionado el tema. ¿Están todos? ¿Cuántos hay? Muchos porque los necesito, porque hoy vamos a hacer un repasito y van a laburar ustedes. Ahí abajo dice que somos 21 personas. Bueno, están todos. Yo no veo, bueno, veo en mi pantallita, acá veo. Bueno, acá les estoy viendo. Acá les estoy viendo, quiero que aprendan los audios, los videos, así nos vemos. Y pasa que ahora me conecté con el iPad porque tengo la compu armé una especie de repaso que vamos a hacer de los temas que hemos visto, pero con una técnica, digamos, que tiene que ver con un formato parecido a lo que puede llegar a ser el examen. La idea es hacer preguntas para que ustedes vean cómo es la modalidad o cómo pueden llegar a hacer las preguntas, y por supuesto no va a ser esta o ninguna clase de examinatoria, sino la idea es ver los temas que analizamos y ver los puntos que puedan haber quedado sueltos. Y que ustedes por lo menos se lo figuren con algunas palabritas básicas, o sea, no es la idea de que den aquí una clase de desarrollo. Tener en cuenta a la hora del examen, porque va a ser la última vez que nos vemos hasta que se dé el día del examen, tener en cuenta que es importante que ustedes focalicen la pregunta, o sea, analicen la pregunta como está expuesta y se puedan introducir en el tema de que se trata, y no hagan una introducción, porque eso lo vemos muy a menudo, que no hagan una introducción sobre el tema en cuestión, ni que tampoco se vayan por las ramas, sino que vayan a la pregunta concreta y traten de responder del modo más completo posible lo que se les está preguntando. Pero es importante que ustedes capten la esencia o a dónde apunta la pregunta para que la respuesta esté acorde, ¿no? Porque lo que vemos habitualmente, a veces en que, bueno, el docente a veces no sabe si no se comprendió la pregunta o si damos porque no sabe el tema y bueno, trata de adornarlo con alguna otra cuestión que sí sabe. Y eso no es lo que apuntamos, sino que ustedes comprendan. ¿Por qué? Así se nos da la vida. Nosotros tenemos que saber o tenemos que poder responder en función exacta a lo que se nos pregunta. Bueno, vamos a empezar por la unidad 2, por ejemplo. A ver, la idea es que ustedes, les repito, acá no estamos evaluando, ni mucho menos, pero sí quiero que ver cómo ustedes ya, que tienen que tener bastante estudiadito, porque falta poco. ¿Qué día es el examen, chicos, exacto? El lunes. Este 4. lunes. ¿Les dieron horario? Porque todavía no me lo dieron a mí el horario. No tenemos el horario todavía. ¿Vieron? Sí. El lunes, bueno, pero no tenemos el horario. Bueno, la idea es, está bien, tienen un montón de tiempo de acá al lunes todavía para estudiar, sin dudas, no voy a pretender que sepan, pero sí ya que tengan una idea de los temas. Yo les pregunto, ¿en qué categorías podemos clasificar a las fuentes del derecho y qué diferencias hay entre una y otra categoría? A ver, ¿comprendimos la pregunta? Sí. Formales y materiales, y la diferencia es que unas son obligatorias y las otras no. Bien, las formales, vos acordate cuando respondés, las formales serían las obligatorias, bien, y también podríamos acá agregar cuáles integran cada categoría. Las ¿Bien? formales son las que aparecen en el código.
no las que aparecen en el código, sino las que se señalan como... En el artículo 1. Claro, pero más allá de que, claro, no me gusta la pregunta, la respuesta que aparece en el código, ¿sí? Me interesa que ustedes digan que tienen la obligatoriedad, que el juez tiene que acudir a ellas, está mandado, pues son formales. Las otras no son obligatorias, pero son digamos, tienen un poder aclaratorio, complementario, y son de recurrencia por los jueces para fundar sus decisiones, sobre todo la jurisprudencia. La pregunta, ¿la jurisprudencia siempre es una fuente material? Esta es una pregunta bastante clave. No, no siempre. Cuando la Corte dice que es obligatoria ese fallo, no es material, sino que es formal. Bueno, parcialmente correcto. No siempre es material, pero no hace falta, no es que la Corte lo tiene que decir. No lo dice la Corte, lo dice la ley. Los códigos Cuando no hay de una procedimiento. norma, perdón, Decime. cuando no hay una norma aplicable para el caso que esté arreglada, es cuando se puede aplicar la jurisprudencia. Ahí vamos a la costumbre. La costumbre en Praeter Legem, a falta de ley, la costumbre es fuente del derecho. Cuando no está la ley presente. A ver, ahí que me estaban diciendo, Ana María. Que la jurisprudencia hay veces que es obligatoria y hay veces que no. Es obligatoria en el caso de los fallos plenarios. Bien. Cuando van a someter a una cámara, cuando hay controversia en el dictado de una resolución, entonces se reúnen las cámaras, las cámaras que hay, van a sacar un fallo que va a ser obligatoria para todas las cámaras y para los tribunales inferiores. En ese caso, la jurisprudencia sí es obligatoria. Bien, Y ahí entonces. entra también lo de recurso extraordinario y eso. Claro. Entonces, porque ahí me decía, Martina me dijo, cuando la Corte dice, me acerco porque no leo los nombres, Martina me decía cuando la Corte lo dice. La Corte puede sacar un fallo que es, por doctrina de superioridad y jerarquía, obviamente, seguida por los jueces inferiores por una cuestión de economía procesal, porque se sigue la doctrina de la Corte, porque de lo contrario es plausible de recurso extraordinario de esa resolución. Pero en el caso de los fallos plenarios, expresamente, los códigos de procedimiento indican que son obligatorios para los jueces de instancias inferiores. Con lo cual, esa sería la excepción a la formalidad, a la materialidad, perdón, de la fuente del derecho de la jurisprudencia, porque estaríamos aquí hablando de una fuente formal. Entonces, esa es la aclaración que hay que hacer en cuanto al tipo o a la clase de fuente que sería la jurisprudencia. Bien. ¿Qué diferencias más importantes encuentran entre una ley supletoria y una ley imperativa? Que las imperativas son obligatorias y las supletorias vienen a completar algo que no se terminó por ejemplo, en las relaciones de contrato. Bueno, no estaría... La imperativa es obligatoria. Tenés una noción, pero no estaría bien explicado. Primero te aclaro una cosa. Sí. Las leyes son todas obligatorias. ¿Bien? No tiene que ver el carácter imperativo de una ley con su obligatoriedad, o el carácter supletorio de una ley con su obligatoriedad. Cuando hablamos de un carácter imperativo o supletorio, no nos referimos prefiero, chicos, que en vez de escribirme por el chat me hablen, porque si no estoy medio como que no puedo responder. Vuelvo al tema. No es lo mismo, o sea, todas son obligatorias. La obligatoriedad es un carácter, perdóname, Sasha, entonces, me dice no tiene micrófono, pero no, está bien, participa de todas formas, así. De todas formas entendemos. Paula, ¿me querés decir algo vos? ¿Me levantaste la mano? No, iba a decir que la imperativa excluía la voluntad privada y la supletoria respeta la iniciativa y la voluntad de los particulares. La imperativa destruía la voluntad privada, ¿decís cómo es? ¿Qué dijiste? ¿Qué palabra utilizaste? Excluye o suprime. Excluye, bien. En la imperativa, bien. Ambas son obligatorias.
La imperatividad de la ley tiene que ver con la materia que regula la ley. ¿Bien? Porque la materia que regula la ley es de orden público. Eso es crucial. Luego de entender la esencia que las diferencia en cuanto a cómo categorizar a una, si de carácter imperativo o de carácter supletorio, ahí vamos a ver qué otras diferencias en cuanto a su aplicabilidad. Porque la aplicabilidad implica otras diferencias, atento que la imperativa no puede ser dejada de lado por los particulares, como me decía recién, en cuanto a que no tiene posibilidad de los particulares de, en sus convenciones, a pesar de que estén perfectamente de acuerdo con aplicar una solución diferente a lo que la ley establece, la ley no permite. ¿Por qué no lo permite? Porque la materia que regula es de orden público, es de orden superior, está por encima de esas decisiones particulares. ¿Bien? En cambio, en la supletoria, la materia que regula, la materia que trata una ley de carácter supletorio, no está en juego el interés superior de la sociedad y el orden público, sino que simplemente se está debatiendo cuestiones relacionadas con intereses individuales o privados, que no tienen trascendencia social, y por ende la ley, al ser supletoria, permite una solución diferente por parte de los particulares, ¿bien? Que los particulares la dejen de lado y determinen o regulen la cuestión con sus propias convenciones. Les decía que esto no le quita obligatoriedad a la ley, porque el carácter de supletorio, ¿qué implica? Que la ley se aplica en caso de falta de convención entre ellos. Por eso, si la ley se aplica en falta de una convención diferente, es porque tiene carácter obligatorio esa ley. ¿Bien? Suple la voluntad. Ser supletoria implica que a falta de voluntad la ley opera, la ley regula. Y como decíamos recién bien Ana María, es, digamos, característica en el orden contractual, en el orden de las relaciones privadas particulares en las que el orden público no está interesado. En materia de familia, en materia de relaciones de familia, en relaciones de derechos reales, en estas cuestiones hay orden público comprometido y no podría la ley supletoria, digamos, dejar de la voluntad de las partes, dejar de lado la ley imperativa. Pero cuando estas materias no son las reguladas, la ley es de carácter, cuando estas materias no son las reguladas, las de carácter de orden público, las partes pueden solucionar los temas con sus propias convenciones. Y después de ahí, esa es la primera característica diferenciadora. Después tenemos diferencias que tienen que ver con la aplicabilidad o con los efectos, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, la ley supletoria, en caso de no ser respetada o no ser aplicada, no lleva a la nulidad del acto. En cambio, la ley imperativa, al imponerse, llevaría o acarrea la nulidad del acto en caso de que no se respete la decisión, la regulación. Eso en cuanto al efecto. Sí. Usted dijo que no ser aplicada no lleva a qué, perdón, que no le entendí. Que no sea aplicada lleva a la nulidad del acto en caso de que se trate de una ley imperativa la que regula. En cambio, si la ley es supletoria y se la dejó de lado, el acto no va a ser nulo por su no observancia. ¿Bien? Justamente porque el carácter de orden público que define a una ley imperativa es insoslayable, no puede dejarse de lado. ¿Bien? Y implicaría la nulidad del acto, salvo que se aplique directamente la ley imperativa. Por ejemplo, una ley imperativa en materia de forma es el modo en el que tiene que celebrarse una donación de un bien inmueble. Bien, la ley, ¿qué indica? Que la donación de un bien inmueble debe formalizarse a través de una escritura pública. Si no se hace mediante esta vía, el acto en sí mismo es nulo. Bien, el acto es nulo porque no se cumplió con esta ley que es de carácter imperativo. Entonces, si se realizó una donación por un instrumento privado, por un simple
acuerdo de voluntades, por un boleto, o por una manifestación oral, o por cualquier otra vía que no respete la formalidad expresa, que es la de la escritura pública, directamente el acto se declara nulo, o sea, no hay donación, por más voluntad que se haya expresado, no se expresó de la vía que la ley exige por el carácter del acto. ¿Sí? En otros casos se puede directamente aplicar la ley imperativa, o sea, la falta de observancia de esa ley no hace a la nulidad del acto, sino a la aplicación directa. Bueno, por ejemplo, cuando no existían los acuerdos prenupciales, cuando los acuerdos prenupciales antes de la vigencia del nuevo código estaban prohibidos por la ley, o sea, las partes, los futuros cónyuges no podían acordar el modo de dividir su patrimonio en caso de divorcio, o el régimen del patrimonial del matrimonio, no lo podían regular, la ley era la que disponía. Actualmente sí se puede establecer un convenio prenupcial, pero en ese momento no. Supónganse ustedes que antes del 2015 se hubiese hecho, antes del cambio del código, se hubiese hecho un acuerdo prenupcial, eso no invalidaba el matrimonio, directamente invalidaba el convenio prenupcial, y lo que hacía era regir la ley supletoria, la ley imperativa que determinaba la ganancialidad. Es decir, que el patrimonio se iba a conformar por el régimen de ganancialidad que regía el código, pero no implicaba que se iba a destruir el acto, ¿sí? O sea que la importancia de la operatividad de la ley imperativa tiene que ver con el tipo de acto. En algunos casos el acto directamente no puede llevarse a cabo, y en otros directamente opera en forma inmediata la ley imperativa, sin anular el acto en sí. ¿Bien? Esa es el efecto de la ley imperativa y la gran diferencia. Bueno, a ver. Esta otra pregunta también me importa. ¿En qué consiste la supremacía de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y dónde se dispone esta supremacía? La supremacía está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. No. O inciso 24, era uno de esos dos, no me lo acuerdo, porque me lo toman mañana, profesor. En el 31 está. El 31 de la Constitución Nacional establece la supremacía de la Constitución. Ah, en el 24 o el 22 los menciona a los tratados. El 75 habla de los tratados. El 75 Claro. habla del valor de los tratados internacionales, pero el 31 establece la supremacía. Pero solamente la encontramos en la Constitución Nacional, esa consagración de supremacía. No. ¿Dónde más? El código cada vez que dice conforme a los tratados de derechos humanos y a la Constitución Nacional. Claro, El el artículo primer artículo. primero, exactamente, el artículo primero ya al hablar de la fuente del derecho habla de que la fuente, digamos, que es la aplicación de la ley de acuerdo a la Constitución Nacional y tratados internacionales, ¿no? Entonces ahí tenemos la determinación de la supremacía. ¿Y cómo se aplica? ¿Qué implica? ¿Qué significa hablar de supremacía de la ley suprema? ¿En qué consiste? Que la Constitución Nacional está revestida de supralegalidad, que obliga a que las normas y los actos estatales se ajusten a ella. Claro, pero ¿quién tiene que hacer ese? Sí, los actos estatales no solamente los actos estatales, sino, pues estamos hablando de una supremacía o una jerarquía normativa, no de actos, no que los actos. La aplican los legisladores al aplicar las leyes y los jueces al controlar esto. Sobre todo, chicos, o sea, por supuesto que es una norma que involucra a todos los poderes, sin duda que la idea de supremacía involucra a todos los poderes. Actuar conforme a la Constitución, legislar conforme a la Constitución, pero sobre todo... orden jurídico tiene que ajustarse digamos, a la Constitución Nacional. Exacto. Está por encima del orden jurídico. todo. Pero a lo que nosotros nos incumbe como, digamos, profesionales del derecho, es no la actuación ni la legislación, sino la aplicación. La norma debe ser aplicada, fíjense, según la Constitución Nacional. Bien, entonces,
La interpretación también del texto de una ley debe ser conforme a la Constitución. ¿Y qué pasa cuando esto no ocurre? Porque existen muchas normas que se contradicen con la Constitución. Es anticonstitucional. Claro, pero por eso ya tenemos la primera norma que habilita, hablar de supremacía constitucional implica eso, habilitar a los jueces, darle el poder de disponer, porque lo tienen los jueces este poder, de realizar lo que se denomina control de constitucionalidad. Y los jueces, al tener que aplicar una ley conforme a la Constitución, implica desde ya que tienen el poder de controlar la constitucionalidad de una ley, de cotejarla para que el texto de la ley no conculque garantías constitucionales, garantías protegidas por la ley suprema. En cuyo caso, de ser así, deberían abstenerse de aplicarla, de aplicar esa norma y declarar su inconstitucionalidad. Declaración que solamente afecta el acto concreto. ¿Bien? Tener en cuenta eso, afecta el acto concreto. La declaración de inconstitucionalidad de una ley, que implica esta idea de supremacía, no determina la derogación de la norma. La norma continúa vigente, no se deroga, porque los jueces no tienen este poder. Los jueces sí tienen el poder de controlar la constitucionalidad de la norma y abstenerse de aplicarla al caso concreto. ¿Bien? Por supuesto que cuanto más jerarquía tenga el juez, es decir, hasta llegar al nivel máximo, que es el Tribunal Supremo, ya por supuesto implica esta declaración por parte del Tribunal Supremo la uniformidad de criterio por parte de los demás jueces. Tampoco, por más que sea la Corte de la Nación quien declare la inconstitucionalidad de una norma, tampoco tiene el poder derogatorio. El único que tiene el poder derogatorio es el Congreso. ¿Bien? Bien. Vamos entendiendo. Más o menos van entendiendo cómo pueden ser las preguntas y por ende, esperen que me están preguntando si me puede conectar acá. No sé. O sea que los jueces tienen el control de la constitucionalidad y que no se violen los derechos y garantías que están receptados en la Constitución Nacional. Exacto, son quienes tienen a su cargo el control de constitucionalidad, cualquiera sea la instancia del juez, y no es necesario que tenga una instancia elevada como llegar a la Corte, porque dice la Corte. No, la Corte es la última instancia, es el que tiene, por supuesto, la última palabra, porque es el Tribunal Supremo, pero los jueces inferiores, los de primera instancia, también tienen este control de constitucionalidad, porque lo dice el artículo primero, los casos que este código trata tienen que ser resueltos de acuerdo a la ley, con miras a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que no implican solamente los tratados sobre derechos humanos, sino todo tipo de tratado internacional. Bien, sigamos. A ver, ¿qué otra cosa más me puede gustar? A ver esto. Un ejemplo que se les ocurra de fraude a la ley. ¿Y qué solución establece la ley en caso de fraude? Lavar dinero sería. No. Ahí me estás hablando de un delito penal. Un ejemplo de fraude a la ley. Cuando hacen parecer como real algo que no corresponde con el artículo. A ver. Medio. Medio, sí, medio. Cuando se quiere transgredir la finalidad de una norma, utilizando una figura similar que busca lo que la norma jurídica prohíbe, o lo que la norma jurídica, que busca realizar lo que la norma jurídica veda. Bien, pero a través de una apariencia de legalidad, eso implica, apariencia de legalidad, se busca o se persigue la finalidad que está vedada por la ley. ¿Y no se les ocurre ningún ejemplo? Esa puede ser una pregunta.
no sé si está muy bien lo que voy a decir, pero No me tiene que importa. ver- Si no estoy tiene que bien. ver cuando se busca algún tipo de tecnicismo en un caso para tratar de, digamos, no me sale la palabra. Pero digamos, ¿puede ir por ese lado? Puede ir por ese lado, me gustaría un poco más de concreto el ejemplo. Sí, no le encuentro ahí el sentido. Bueno, a ver. por Disculpe, ejemplo, doctora, Propiedad. ¿podría Dale, repetir? ¿Qué ejemplo se te ocurre, Eliana, de aplicación de fraude a la ley? ¿Cuándo considerás que se está defraudando la ley? En principio, hablar de fraude a la ley significa buscar, digamos, o utilizar o realizar alguna maniobra para perseguir u obtener la finalidad que la ley prohíbe o que la ley veda. La ley veda determinada cuestión y a través de la utilización de una figura lícita se persigue en realidad lo que se busca es evadir o eludir la prohibición legal. A ver, por ejemplo, se me ocurre en materia sucesoria, los herederos forzosos. Los herederos forzosos que son quienes están obligados, o sea, están obligados a ser llamados ante el fallecimiento de una persona. Están obligados a ser ¿Falsificación de llamados. pruebas, doctora? No. ¿No? Es una figura de fraude a la ley. ¿Dónde se les ocurre a ustedes que se está? ¿Y cuál es la solución legal? Por eso el ejemplo que les estoy dando tiene que ver con eso, por eso les digo, que, por ejemplo, en el caso de las sucesiones, existe la figura de la legítima o de los herederos forzosos. ¿Qué significa? Los herederos forzosos son aquellas personas que están obligadas por la ley a ser llamadas ante el fallecimiento de una persona. Son de carácter forzoso. Ascendientes, descendiente, cónyuge, son herederos forzosos, ¿sí? Ante el fallecimiento de una persona, si la persona tiene hijos, por supuesto los hijos excluyen a los ascendientes, ¿bien? Y son en partes iguales obligados a ser llamados a la sucesión. Existe una porción del patrimonio que es indisponible para el testador. El 30%. Si la persona en vida quiso testar, tiene esa porción, una porción del patrimonio que es ineludible es indisponible porque sí o sí tienen que estar los herederos forzosos llamados a suceder. Ahora, eso es una disposición de la ley que es de orden público. Justamente para evadir o eludir una norma de orden público se puede utilizar una figura que en apariencia tiene legalidad, pero cuya función o aplicación busca o pretende desvirtuar la ley de orden público. Entonces, por ejemplo, el testador, o una persona en vida, para eludir a los herederos forzosos, porque no sé si lleva mal con los hijos, no los quiere, lo que fuera, lo abandonaron, lo que sea que haya pasado, que no quieren que sean llamados a su sucesión, simula la venta de todo su patrimonio, o con anterioridad al fallecimiento, entonces ya cuando fallece no tiene más patrimonio para disponer, o arma una sociedad donde a uno de sus herederos, por ejemplo, quiere beneficiar más a un hijo que a otro, entonces arma una sociedad con uno de sus herederos y traspasa el patrimonio a esa sociedad, y de esa forma excluye al heredero que no quiere beneficiar. Bueno, esas serían maniobras, en definitiva, pretendiendo defraudar a la ley. ¿Bien? Estamos hablando por eso de figuras civiles, no me voy al ámbito penal, más allá de que pueda estar justificado por el derecho penal o no. Aquí estamos hablando de maniobras tendientes a desvirtuar la aplicación de una ley. La finalidad de la ley se pretende desvirtuar con una figura legal, porque es legal armar una sociedad, es legal vender o disponer de los bienes por actos entre vivos, pero la búsqueda, digamos, el propósito de todos esos actos serían desheredar a uno de los herederos forzosos. Y eso sí que está vedado por la ley. Entonces, en el caso de que se compruebe una maniobra de fraude a la ley, la solución es en realidad dejar sin efecto ese acto y aplicar la ley de acuerdo a lo que esta dispone. Siempre que, por supuesto, Disculpe, como para poder plasmarlo, por ejemplo, ¿no? El caso de Maradona, de su marca registrada, que quedó supuestamente a cargo del abogado, que se lo va a pasar a las hermanas y demás.
y que estaría desheredando esa parte a sus hijos. ¿Eso sería, por ejemplo, una maniobra de la cual usted está dando el ejemplo? No, no creo que no conozco bien en detalle, no conozco en detalle, pero no sé si fue una cuestión para los fines de desheredarlos. Un acto, puede ser un acto tranquilamente, un acto lícito, no les dejó, digamos, no es que les quitó todo el patrimonio. Hizo, en ese caso, que registró la firma a nombre de otro, lo puede hacer en vida. O sea, lo pudo haber hecho, no es que se quitó todo su patrimonio, quitó una fuente importante de ingresos, pero bueno, en principio te digo, visto así, sin analizar el expediente y simplemente por una cuestión digamos, de lo que uno Y si en escucha este los caso medios. supera ese 30%, doctora. No, tampoco, porque no es que, porque fíjate que en este caso hablamos de ganancias futuras, no hablamos de un patrimonio que ya estaba consolidado, sino de todo lo que puede rendir eso, ¿no? No es un patrimonio consolidado, sino un negocio a futuro. Puede que la justicia lo desvirtúe, no sé, pero no sé si lo veo tan mal eso. No, para mí es un acto jurídico en vida. Lo importante es determinar si tenía discernimiento a la hora de ejecutar el acto, porque lo que sí es posible que haya habido una captación de voluntad, es decir, aprovechándose de una situación de inferioridad o de falta de discernimiento en el acto por esta afección a las drogas o lo que fuera, se haya obtenido una voluntad viciada. Eso es otra cosa. Pero en sí, el acto de realizar un negocio a futuro, porque tampoco era un negocio que era un proyecto, de decir, bueno, esto va a estar había armado una sociedad, digamos, con Morla. Este caso concreto, por eso, de lo que toco de oído, no vi el expediente, pero entiendo que es lícito en principio. En principio, Doctora, salvo que haya habido... ¿Cómo? Puede ser, por ejemplo, cuando vos enajenás un bien para no cumplir una obligación. Por ejemplo, cuando te viene un embargo preventivo. Claro, eso sería un acto de simulación. O sea, perdón. Ahí simular. Más adelante lo vamos a ver. Se puede simular, más adelante vamos a ver los vicios de los actos jurídicos. Se puede, espere que quiero ver, porque no tengo el código acá. Se puede simular que se vende, es decir, fingir, realizar un acto ficticio de venta, y el bien si continúa en el patrimonio, o venderlo bien para insolventarse, que sería un acto de fraude, pero ese es un acto de fraude al acreedor, no a la ley. ¿Sí? Correcto, gracias. No a la ley. ¿Bien? Acá está. Es el artículo 12, ¿lo tienen a mano? Artículo 12 del Código Civil. Sí. Léanlo. El acto respecto del cual se invoque un amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido de una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que trata de eludir. Perdón, es que yo anoto muchas cosas y no sabía si era una anotación mía o si... Es que justamente ahí tenés la última solución legal, que en caso de configurarse fraude a la ley, la solución es esa. El acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Bien, con la maniobra, que aparentemente es lícita, el acto respecto al cual se invoque el amparo de un texto legal, es decir, los sujetos utilizan un texto legal y pretenden ampararse en este texto, pero lo que se busca a partir de esa aparente legalidad es desvirtuar la finalidad de una norma imperativa. ¿Sí? Eso se denomina fraude a la ley. Cuando esto ocurre, la solución es esta. El acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. ¿Sí? Bien. Otra preguntita para seguir repasando.
¿Cómo se configura la costumbre? ¿Cómo se configura? A través de dos elementos, La el elemento composición. objetivo y el subjetivo. Bien, se configura a través de la comprobación de la conformación de dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo. ¿En qué consiste cada uno? El objetivo. El objetivo es el uso que, la costumbre sería, la práctica que hay en la sociedad. ¿Práctica Y- cómo? ¿Cómo se tiene que ser esa práctica? La práctica La práctica repetitiva. observancia. Una La conducta observancia de una generalizada. conducta generalizada, uniforme, repetitiva, bien, que tenga, digamos, que tenga todas estas características, bien, la práctica, la observancia de una práctica constante, pacífica, uniforme, repetitiva, de una determinada conducta, y ahí viene la parte subjetiva. ¿Cuál sería el elemento subjetiva? La convicción o creencia que tiene la comunidad de que tal uso debe ser jurídicamente obligatorio. Bien, bien, bien. Así saben cómo se configura. Este es importante. Bueno, pasamos a otra unidad, a la unidad 4. A ver esta pregunta. ¿Qué problemas pueden suscitarse con la determinación del efecto temporal de la ley? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué problemas pueden derivarse? ¿Se refiere a la retroactividad de la ley? No me voy a ningún punto, pero porque fíjense que dice el programa nos dice. Ahí está la pregunta. ¿Puedo repetirla? ¿Cuál creen ustedes que sería, qué problemática puede darse con el efecto temporal de la ley? Con la aplicación de la ley en el tiempo. ¿Cuáles son los problemas que pueden suscitarse, que pueden darse a partir de el análisis de la aplicación temporal de la ley? Vos ahí me decías, puede ser la ley retroactiva, bueno, pero ¿cuál sería el problema? ¿Por qué es necesario que esté ¿Cuándo va regulado? a ser aplicada? Por ejemplo. ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo va a ser aplicada? Claro, pero ¿por qué? Sí, eso sería la determinación, pero ¿por qué? ¿Qué problemas creen ustedes que pueden generarse si no existiesen las reglas o principios que establecen el modo de aplicación de la ley en el tiempo? No habría seguridad jurídica. No habría seguridad jurídica, porque ese es el primer escollo, digamos, del desorden que puede darse, porque no nos olvidemos que las leyes sufren mutaciones, se transforman todo el tiempo, y de aplicarse una ley en un momento determinado, o realizarse un acto jurídico en vigencia de una ley que luego puede llegar a ser derogada o sustituida por otra, o modificada, genera incertidumbre, genera inseguridad jurídica. Por eso necesitamos reglas. Es sencilla, pero conocer por qué están, o la razón de ser de las reglas en este tema, ¿no? Bueno, otra pregunta también para pensar. ¿La clasificación entre ley supletoria e imperativa influye en la cuestión del efecto temporal de la ley? La clasificación entre leyes supletorias e imperativas que vimos hace un ratito. ¿Ustedes creen que influye? A veces hay algunas que me hablan, che, porque me hablan siempre los mismos, están, todo lo demás están pintados, literalmente pintados. A ver, que ahí hay un montón que tienen las cámaras apagadas, usted está ahí pasando la galería. Siempre hablan los mismos. Dale. ¿Qué creen ustedes? ¿Influye la clasificación? Pregunta retorcida, dirían algunos. No es capciosa, pero sí es importante que la sepan. Que si influye en... Influye. Si categorizar a una ley como imperativa o categorizarla como supletoria, ¿tiene alguna incidencia en la aplicación temporal de la ley? No, no influye. No creo. ¿No crees? Sí, el artículo Analicemos. del código
que habla especialmente que las nuevas leyes supletorias no, en los contratos que se están en proceso de ejecución no influyen, al menos que sean beneficiosos para el consumidor. Bien, ahí tenemos una importante, digamos, Con los auriculares escuchás mejor. puede tener. ¿En qué Ahí artículo tenemos una está? influencia, acabas de decirlo. ¿Qué artículo es, Abril? ¿Qué artículo es? El artículo 7. El artículo 7 que es el que regula, este artículo quiero que lo sepan bien. Lo tienen que saber muy bien, lo tienen que saber analizar. Por eso lo que estamos haciendo es eso ahora. El artículo 7 establece las reglas de la aplicación de la ley en el tiempo. Y establece los diferentes efectos, el efecto inmediato, el principio de retroactividad, la excepción al principio de retroactividad y el efecto diferido. Bien, justamente... Profe, perdón que le interrumpa. Justo Sí. yo una pregunta que tenía anotada para hacerle hoy es que Dale. me cuesta entender la finalidad del artículo 7, en el sentido del efecto retroactivo. No, me lo confundo, no sé si, pero me lo confundo con la irretroactividad, que eso es en materia penal, ¿no? No, no es exclusivamente O sea, materia penal. pero es lo que si una ley que me cuesta mucho hablar por Zoom, perdón, que una Ay, persona sí, puede, imagínate a mí. si está condenada en materia penal y sale una nueva ley, puede pedir que se lo juzgue con la nueva ley si esa nueva ley es más favorable. Más favorable, sí, pero eso es en materia penal, porque el principio de retroactividad de la ley, digamos, en materia penal es absoluto con la única excepción de la ley más benigna. ¿Bien? Okay. Pero, ahí, ¿me entendiste, Constanza? Sí, sí. Te respondí lo que vos querías saber, lo que vos te preguntabas. Bien, el principio de retroactividad en materia penal es absoluto, porque lo dice la Constitución Nacional, inclusive, que no hay pena sin ley previa, y la única excepción es la ley más benigna, en cuyo caso sí se deja sin efecto, digamos, la posible condena y tiene efecto retroactivo una ley que beneficie al penado. Pero estamos ahora en materia civil, lo que tienen que tener en cuenta, porque alguien me dijo por ahí, no sé, la finalidad del artículo 7, que tiene que ver con eso, con la primera pregunta que les hice yo sobre la materia, que es justamente la razón de estar de un orden, ¿no? La necesidad de preservar la seguridad jurídica. Y después la otra pregunta que les hice tiene que ver con la diferente clasificación de las leyes y su posible influencia en cuanto a la aplicación temporal de la ley. ¿Hay alguna diferencia entre una ley supletoria y una ley imperativa a los fines de determinar su aplicación en el tiempo? Bien, Abril aquí me dijo que si la ley era supletoria, bien, justamente se aplica la ley supletoria, perdón, no se aplica a los contratos en curso de ejecución. Por eso se habla del efecto diferido de la ley supletoria, porque recién va a tener efecto para todos los actos jurídicos generados a partir de la vigencia de la nueva ley. Bien, para los actos anteriores no se aplica la nueva ley supletoria, excepto cuando sea más beneficiosa en materia de relaciones de consumo, que es medio raro porque la mayoría de las leyes en materia de consumo en realidad no es supletoria, es imperativa. Pero entonces, ahí tenemos una diferencia y una importancia en la clasificación. Pero otra importancia tiene que ver con el primer efecto de la ley, con el efecto inmediato. ¿Bien? Porque la ley, recuerden, una ley, una vez que entra en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que en curso, es decir, todos los efectos no cumplidos de actos celebrados con anterioridad a la vigencia de la nueva ley. ¿Bien? Y por supuesto, a todos los actos que nazcan con posterioridad a la ley. Y esto en que, digamos, si combinamos la primera regla del artículo 7 con la última del artículo 7, nos damos cuenta que en definitiva el principio o el efecto inmediato de la ley tiene que ver con ¿qué? Con su carácter imperativo. Por eso la respuesta es sí, tiene mucha importancia determinar qué clase de ley es una ley supletoria o una ley imperativa. Porque en caso de que se trate de una ley imperativa, rige el efecto inmediato. ¿Bien? Y si es supletoria, no, es de carácter diferido.
¿Bien? ¿Entienden cómo se analiza? Por eso que a veces hay que analizar y desmenuzar para saber la respuesta. No es que las preguntas sean capciosas, porque a veces uno dice, me retorció la pregunta. No, no me gusta hacer ese tipo de preguntas capciosas, pero sí preguntas inteligentes. Porque para preguntar, que me digan, ¿qué es el principio de retroactividad? Bueno, ya hay cosas que lo sabe mi abuela. Mi abuela ya no vive más, pero bueno, pobre, lo sabía. Entonces, no es cuestión de que sepamos digamos, lo básico que conocen todos como ciudadanos, sino como estudiantes, en mi caso ustedes, de Derecho. Bueno, así que no piense que somos retorcidos, no lo somos. Es para que comprendan. Más allá de eso, les repito, siempre cuando lean la pregunta, su consejo, léanla bien, ubíquense en el tema que le estamos preguntando, en tal pregunta estoy ubicada en tal tema, y de ahí hacer el análisis, ver a dónde apunta. ¿Bien? Tratar de responder siempre conforme a lo que se les pregunta. No, si lo pueden adornar después con otras cuestiones, bárbaro, pero no es necesario. Lo importante es siempre focalizarnos en el tema que se pregunta. Bueno, a ver. Otra pregunta de este mismo tema, porque es un tema importantísimo, el efecto de la ley en el tiempo. ¿En qué casos la ley es retroactiva y cuándo es lícito que lo sea? Piensen, ¿en qué casos la ley es retroactiva y cuándo es lícito que lo sea? Cuando la ley nueva es beneficiosa, más benigna sería o menos benigna. No, me estás hablando de materia penal. Vamos a materia civil. En la Es doctrina de retroactiva los siempre que derechos la misma ley lo adquiridos, diga. A ver, ahí se superpusieron y no los entendí. yo dije lo de los derechos adquiridos. Derechos de... A ver, expresate. Dice que cuando afectan los derechos adquiridos al amparo de la anterior legislación y no lo es cuando solo se rigen las meras expectativas o facultades. A ver, y en ese caso, acá el tema de los derechos adquiridos, recuérdense que es una teoría, la doctrina de los derechos adquiridos, la que sería Benes-Arfield, pero ahora se aplica más otra, que son los principios de Rouvier, que habla no de derechos adquiridos, sino de hechos cumplidos, o consecuencias consumadas del acto. Entonces, hablar de retroactividad tiene que ver con eso, tiene que ver con afectar las consecuencias cumplidas o consumadas del acto, o de la situación jurídica, de la relación jurídica o de la situación jurídica, que tiene efectos ya cumplidos o ya consumidos. Entonces, sería retroactiva cuando afecta la constitución de la relación o situación jurídica, cuando el origen de la constitución, o bien cuando se inmiscuye en efectos o consecuencias ya cumplidas, o efectos ya consumados. Ahí sería retroactiva. Y rige el principio de retroactividad que impide que esto ocurra. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es lícito? No se le escucha. Cuando la propia ley lo dice, lo expresa. Bien. O sea, existe una excepción al principio de irretroactividad, y es que la propia ley en su texto expreso lo diga. No se interpreta la retroactividad de la ley, sino que se tiene que determinar en forma expresa en el texto de la norma. Pero no solamente es por su contenido expreso que se aplica la retroactividad, sino cuando esa retroactividad ¿qué? No afecta a ¿qué? El orden La de la Constitución. Claro, no se olviden que la ley permite al legislador sancionar normas con efecto retroactivo siempre que esa retroactividad no afecte garantías constitucionales. Pero estamos en la misma, en este caso, que cualquier tipo de control de constitucionalidad, tener en cuenta eso. O sea,
La ley indica que no puede contraer la Constitución Nacional la retroactividad, pero en caso de que lo haga, esto hace que el juez deba determinar o declarar la inconstitucionalidad, no que no se aplique. Bien. Vamos bien. Vamos bien, vamos encaminados. No están tan desorientados. Tienen un montón de tiempo todavía para fijar bien los conocimientos, ¿eh? Bien, a ver, ¿qué cosas más me pueden importar? Bueno, de la bolilla 5 ahora no me voy a poner a teorizar porque no da, pero es muy teórico. Pero tengan en cuenta para qué sirve el método del código, la importancia del título preliminar, y también los aspectos valorativos del nuevo Código Civil, ¿no? Los aspectos valorativos en cuanto a las principales reformas, a lo que apuntan, a la defensa del consumidor, en materia de daños y perjuicios, en materia de reparación, la función preventiva del daño, bien, en materia de derechos de familia, de reconocimiento de derechos individuales y de la instauración de la llamada capacidad progresiva, ¿no? Estas cuestiones, tenganlas, que son más cuestiones teóricas, pero bueno, es lo más importante. Bueno, vamos a ver, de la bolilla 8. ¿Qué diferencia hay entre capacidad y discernimiento? Capacidad sería la capacidad de un sujeto de tener derechos y ejercerlos, y discernimiento es saber si algo está bien o está mal. Bien, bueno, ponele. Sí, uno tiene que ver, la capacidad tiene que ver con un atributo legal, es la ley la que dice cuando hay capacidad, y el discernimiento tiene que ver con un atributo intelectual, o biológico, o natural, ¿sí? Porque el discernimiento es la facultad intelectual de poder distinguir lo bueno y lo malo, ¿bien? Y la capacidad es un atributo legal, lo determina la ley, ¿bien? Ahora, a veces son conceptos bastante interrelacionados, porque la ley, a la hora de determinar si una persona tiene capacidad jurídica, tiene en cuenta su facultad de discernimiento. Y en la medida que se ve alterado este discernimiento por algunas cuestiones, por una cuestión crónica, o una cuestión temporal, cronológica, como es el caso de los menores de edad, determina que la persona es incapaz. Y si hay una cuestión crónica, como puede ser aquella persona afectada en sus facultades mentales por alguna enfermedad que no tenga solución médica o que no tenga posibilidad de evolución o de recuperación, también el cercenamiento o la restricción a la capacidad va a tener que ver con esa dificultad de discernimiento. O sea, que la capacidad o que la determinación de la capacidad tenga en cuenta el discernimiento no implica que sean conceptos sinónimos, son diferentes. Tener en cuenta esta cuestión. Bien. Bueno, después otra cosa que no tengo ganas ahora mucho de... Bueno, sí, vamos a decirlo. El estándar de la capacidad según el grado de madurez suficiente. ¿En qué tema se aplica? En los menores. ¿Pero para qué temas? Para la disposición del cuerpo. El cuidado del cuerpo. Más general. En las decisiones que puede tener el menor en el cuidado de su cuerpo. Sí, pero en más general, dígamelo. Autonomía. ¿En materia de derechos de qué tipo? Capacidad. No. ¿De autonomía? No. La autonomía, eso es demasiado genérico. La autonomía también implica comprar y vender. Es un estándar que se aplica para qué ámbito de derechos. Igual la capacidad progresiva no es solamente en materia de salud, como habían dicho las chicas, también en la capacidad contractual de los menores. Derechos personalísimos. Bien, ahí me hablaban de derechos personalísimos, pero más genérico lo quería.
derechos de carácter extrapatrimonial. Porque en materia de derechos patrimoniales, el régimen de capacidad o incapacidad continúa de manera inflexible. Bien, para todo lo que sea de materia patrimonial o de disposición patrimonial, se es capaz o no se es capaz, de acuerdo a la edad o en el caso de alguna restricción judicial. Bien, pero para el caso de derechos extrapatrimoniales sí rige este estándar jurídico del grado de madurez suficiente. Que la persona, de evaluar ese entendimiento de tener la madurez suficiente. Bueno. ¿En qué se diferencian las dos órbitas de la capacidad? ¿Cuáles son y en qué se diferencian? ¿Cuáles son las dos grandes órbitas de la capacidad? Capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Bien, muy bien. Esas son las dos grandes órbitas. ¿En qué se diferencian una y otra? La capacidad de derecho, todos somos capaces de ser titulares de nuestros derechos. La capacidad de ejercicio, toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, salvo excepciones. Bueno, no me estarías aclarando, si bien lo que decís está bien, no me estarías indicando qué es cada único, qué es cada órbita, o a qué apunta cada órbita. Derecho es la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, y de ejercicios es de ejercer por uno mismo esas capacidades. El derecho es la aptitud de ser titular. Bien, acá está, me lo está diciendo bien Saya por el chat. Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, que la tenemos todos los ciudadanos por la condición de personas directamente, ¿no? Los ciudadanos tenemos esa aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y las restricciones que pueda haber en materia de capacidad de derecho son limitadas, excepcionales y restringidas, y exclusivamente dispuestas en función del orden público. Es decir, que cualquier restricción en materia de capacidad de derecho involucra o tiene en cuenta el orden público comprometido y no la situación particular del sujeto. Bien, no se protegen o se tutelan alguna debilidad que pueda tener, alguna debilidad jurídica, sino que se protege a la sociedad, tratando de privilegiar a la transparencia, a la seguridad jurídica, ¿bien? A la institucionalidad. Por eso las incapacidades de derecho, que son restringidas y taxativamente dispuestas en la ley, siempre apuntan a esa protección, ¿no? Por ejemplo, impedir que los jueces compren bienes en subasta, porque obviamente si son ellos los que pueden declarar una subasta, estaría feo que puedan comprar. O sea, eso como que transgrede la sensibilidad social y la seguridad jurídica, la transparencia de los negocios. O también las incapacidades de derecho que involucran la relación entre tutores y sus pupilos, es decir, no puede haber actos de disposición, no pueden comprar, no pueden contratar tutores y pupilos, porque obviamente hay acá una cuestión de conflicto de intereses que la ley trata de proteger. Entonces, ¿qué hace? Privilegia la seguridad de la institución por sobre los intereses individuales. Por eso están estas incapacidades de derecho. El tutor no es un incapaz de derecho porque puede celebrar actos jurídicos con cualquier persona, menos con su pupilo, ¿sí? Entonces, ahí apuntan las incapacidades de derecho. En cambio, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por uno mismo esos derechos y deberes jurídicos de los que se es titular. ¿Bien? Y sí, las incapacidades de ejercicio tienen en miras la protección del presunto incapaz o de la persona que pueda verse afectada. ¿Por qué? Porque se lo considera con una situación de debilidad o inferioridad jurídica, porque el ejercicio de su plena capacidad podría generarle consecuencias disvaliosas a sus propios intereses, no a la sociedad en general, sino a sus propios intereses. El caso del menor,
el caso de la persona afectada por alguna enfermedad mental, o por algún uso de estupefacientes. Bien. Bueno, después la diferencia entre apoyo y representación, ¿la tenemos clara? A ver, ahí brevemente, ¿qué podemos decir? Profe, El eso yo apoyo no lo... se da a través del acompañamiento y la representación puede ser en forma legal, adquiriendo los derechos del otro, o estoy confundida. Sí. No se adquieren los derechos del otro. Se suple la voluntad del otro. El representante actúa, la representante actúa supliendo la voluntad, dejando de lado lo que el otro, el deseo del otro, a los fines de, digamos, de reemplazarlo directamente. Pero por eso la actuación del representante es bastante limitada, ¿no? En cuanto a la posibilidad de designación. ¿Qué tipo de representación tenemos? El padre representa sobre los hijos, ¿no, profe? Bien. ¿Esa qué tipo de representación es? ¿Qué tipo de representación hay? Bien, ahí me dices haya legal, esa sería legal. ¿Qué tipo de representación hay? ¿Qué tipo de representación conocen? Hay 3 tipos de representación. A ver, mientras que piensan, me voy a buscar un vasito de agua. Hay 3 tipos de representación. ¿Cuáles son los 3 tipos de representación? Legal. La otra. ¿Necesaria? Legal y necesaria sería esa. No es diferente la legal y la necesaria, son iguales. Legal, voluntaria y orgánica. La legal es la que nos interesa ahora en materia de incapacidad. Es la que opera en materia de capacidad. Es legal y necesaria, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que el declarado incapaz siempre tiene capacidades de derecho. Por ende, su capacidad de derecho implica la necesidad de que esos derechos se ejerzan de alguna manera a través del representante por su falta de capacidad. La capacidad voluntaria es la que rige en materia contractual, es decir, la posibilidad de que cualquiera con capacidad de ejercicio, designe a su representante a través de un contrato que es el contrato de mandato. Y por último, la representación orgánica, que es la de las personas jurídicas, ¿no? Que a través de sus órganos actúan. Ahora, lo que estamos hablando es en materia de capacidad, la representación legal y necesaria, que es la que opera directamente por determinación de la ley, como el caso de los padres respecto de los hijos. Y la representación, sí, que surge también de la declaración del curador en el caso de los incapaces o las personas con discapacidad que están en la última parte del artículo 32, ¿no? ¿En qué bolilla está esto de la representación? En la bolilla 8, capacidad de las personas humanas. Sistemas de protección y apoyo, la representación y asistencia. Punto 4. El apoyo son las herramientas judiciales y extrajudiciales que se le designan a la persona que tiene su capacidad restringida. Bien, y que en la sentencia debe determinarse justamente cuál es el ámbito de actuación del apoyo como acompañante, como asistente. El sistema de apoyos es de asistencia, en cuanto a que siempre busca tratar de tener en cuenta la mayor autonomía posible de la persona a quien se asiste, tratando de respetar sus deseos en la medida más amplia posible, y es el apoyo quien, para determinados actos de su vida jurídica, debe intervenir.
bajo pena de nulidad de los actos, porque se entiende que necesita en ese aspecto asistencia. Quizás no para todo el ámbito de su vida de relación, pero sí para ciertos ámbitos. Puede ser en materia de derechos personalísimos, que actúe por sí solo sin necesidad de ninguna asistencia, mientras que en materia de derechos patrimoniales necesite la asistencia de una persona. Puede ser que para actos de administración necesite la asistencia y no para actos de, para actos de administración no necesite la asistencia porque son actos menores, pero sí para actos de disposición, donde se involucra la integridad de su patrimonio. Entonces, en esos casos, debe actuar el asistente, de acuerdo a los límites que están fijados en la sentencia. En cambio, el representante no tiene esta función de asistencia o de, digamos, de preservación de la voluntad del representado, sino que se suple directamente la voluntad por la actuación directa del representante, pero los actos siempre van a ser imputados al representado y no a él, y no al representante. Bueno, después en materia de bolilla 11, los inhabilitados, tener en cuenta a dónde quedó reducida la figura del inhabilitado, ¿no? Exclusivamente al pródigo, ¿no? Tener en cuenta en qué consiste la prodigalidad, cuáles son los requisitos para declarar la prodigalidad, qué es lo que se busca proteger con la prodigalidad, con el régimen de inhabilitación. Se busca proteger sin dudas el patrimonio familiar, recuerden ustedes, ¿no? Propio del sujeto que puede disponer de él libremente, pero no en caso de que tenga familia a su cargo. Bueno, en cuanto a la bolilla 14, que es la última que vimos nosotros, importante tener en cuenta quiénes son los legitimados para la apertura de uno u otro proceso, tanto para el régimen de ausencia. Recuerden que en el régimen de ausencia los legitimados son todos aquellos que tengan un interés legítimo subordinado a los bienes del ausente, mientras que en la declaración de fallecimiento los legitimados son aquellos que tengan un interés legítimo subordinado a la muerte. Entonces, en el caso de presunción de fallecimiento, va a ser sin dudas el cónyuge, los ascendientes y descendientes, los herederos testamentarios, los herederos forzosos o testamentarios, los beneficiarios de un seguro de vida, por ejemplo. En cambio, cuando el interés tiene que ver con los bienes exclusivamente que no dependan de la muerte de la persona, como es el caso del régimen de la ausencia, puede ser el socio, el acreedor, ¿sí? Puede ser el condómino, tiene interés en la declaración de ausencia porque lo que busca la declaración de ausencia es proteger los bienes del patrimonio. Bien, en cambio la declaración de fallecimiento es que se surtan los efectos propios del fallecimiento, sin perjuicio de que se trata de una declaración presunta, ¿no? Y no una declaración definitiva. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta así de último momento para ir cerrando? Porque ya, si bien empezó más tarde la clase, lamentablemente no por culpa mía, yo ya tengo compromisos para ahora. ¿Alguna duda, alguna cosa que me quieran preguntar, ya que es la última vez? Si no, me pueden mandar un email si tienen alguna cosa que se les surja en el camino mientras están estudiando y tengan alguna duda, me preguntan. ¿Sí? Bueno, lo importante es que se pongan a estudiar. Fijar conocimientos. Fijar conocimientos porque tiene que ser fluida esta cuestión, Tiene que salir bien fluido todas las respuestas. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos Muchas gracias. el lunes. Chao, profe. Nos vemos el lunes. Gracias. Chao, chicos.